Hola, mi nombre es Marisol Martínez García, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería y Logística. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la cuarta unidad. En el capítulo 14 tenemos control estadístico de procesos. 4.2 tenemos gráficas de control para la variación y la media. Tenemos algunas definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes y servicios que resultan de alguna combinación de equipo, eh, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un ejemplo sería generalmente en vertical, se utiliza para representar los datos y otros ejemplos generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadísticamente estable está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones cíclicos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es de tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Y una variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una gráfica característica de procesos como la media de la variación, que consiste en valores graficados en secuencia a lo largo de un tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior. Y aquí tenemos las siglas, que es límite de control inferior y un límite de control superior. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios más claro. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Aquí podemos observar que tenemos algunas gráficas, los patrones de la mezcla, una mezcla que se caracteriza por el cruce frecuente de la línea central. Aquí podemos ver un ejemplo de estas gráficas. La mezcla a menudo indica datos combinados de dos poblaciones o dos procesos. Aquí tenemos datos de dos que son de dos poblaciones, se combinan, y aquí tenemos una línea central. Tenemos la gráfica de patrones de clúster. Aquí podemos observar cuando los datos son puntos que van consecutivos. Podemos también observar aquí la gráfica de patrones oscilantes, aquí nos la muestra, y la gráfica de patrones de tendencia, aquí la tenemos. Aquí podemos observar que si el valor P de las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos. En este caso, la tendencia dice alcista está encerrada en un círculo y es fácilmente visible. Aquí la podemos observar, que tenemos una tendencia en sus datos. Muy bien, seguimos con algunos criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Si tenemos en nuestra gráfica, como por ejemplo en esta gráfica, algún punto rojo que sobresale, nos está indicando que no es aleatoriamente, o sea que no es estable. Hay un punto que está fuera de la región de los límites de control superior e inferior. Lo vamos a ver en los ejercicios, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o debajo del límite de control inferior. La regla de racha es de 8, existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, no todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos aleatorios arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites
de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. El control de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar en la línea central. Vamos a ver algunos ejercicios para poder entenderlo un poquito más de cómo son esos límites superior e inferior. El ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que se ha reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Aquí nos pide elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, una gráfica de la media R y determinar si está bajo control estadístico. Para esto vamos a Minitab. Aquí tenemos los datos para estas dos preguntas que, tomando una muestra de 5, aquí nos pide si incrementemos el muestreo a 10. Tenemos otros datos. Vamos a... Aquí ya tenemos los datos. Tenemos durante 30 días. Tenemos la muestra de 8. Perdón, de 5. Durante 5 muestras durante cada día. En el día 1 tenemos 5 muestras, en el día 2 tenemos 5 muestras, en el día 3 así sucesivamente. Aquí tenemos las onzas. Muy bien, para realizar este ejercicio, la primera pregunta que nos pide gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Aquí tenemos en la columna individual, vamos a seleccionar las 11. En subgrupos tenemos que son 5 subgrupos. Aceptamos. Vamos a realizar con una para ver de cada una. Aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Qué nos está indicando a simple vista nuestra gráfica? Que tiene un control estadístico. ¿Por qué? Control estadísticamente estable. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún punto en rojo. Nos muestra que nuestro valor P aproximado conglomerado es de 0.995. Nuestro valor P aproximado para las mezclas es de 0.005. Cuando tenemos un valor P menor es de que tenemos dos muestras, dos poblaciones, perdón. Aquí las podemos observar, está por encima y solo por debajo de la línea central. Aquí tenemos la línea central. Vamos a revisar la gráfica donde nos muestra todos y cada uno de los datos, que tenemos 5 datos. Aquí tenemos una gráfica que es estadísticamente estable. Para la gráfica de rachas bajo control estadístico y vamos a realizar la gráfica de la media R determinando si está bajo control estadístico. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de subgrupos y tenemos la barra de R. ¿Qué nos indica? XR nos indica que cuando tenemos subgrupos menores a 8. Si tenemos subgrupos mayores a 8, lo que vamos a utilizar es como aquí lo acabamos de ver. Control. X barra S, que tenemos subgrupos mayores a 8. Vamos a utilizar la R porque tenemos menores a 8. Vamos a seleccionar las muestras. Tenemos los subgrupos que tenemos 5. Opciones de barra en las pruebas. Vamos a seleccionar todas y cada una de ellas. Aquí nos indica que en el punto 1 es mayor, que es 3, es mayor a 3 desviaciones estándar de la línea central. En el 9 puntos consecutivos el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos K. Aquí tenemos los valores de K. En el 6 consecutivos todos ascenden y todos descienden. En el 14 puntos consecutivos tenemos alterado hacia arriba o alterados hacia abajo. En el 2 puntos consecutivos tenemos 2 de 2 más un punto que es mayor a 2 desviaciones estándar de la línea central del mismo lado. En el 4 de 4 más 1 puntos que es mayor de una desviación estándar línea de central del mismo lado. En el 5 puntos consecutivos de una desviación estándar de la línea central de cualquier lado. Y tenemos de 8 puntos consecutivos que es mayor a una desviación estándar de línea central de cualquier lado. Vamos a aceptar.
Aquí tenemos nuestra muestra. Como podemos observar, tenemos nuestra gráfica está bajo control estadístico porque, como ya lo habíamos mencionado en las aquí en los criterios para determinar un proceso estadístico, nos indica que si un punto está fuera de la región de los límites de control superior o inferior, es decir, existe un punto encima de los límites de control superior o inferior que no es estadísticamente estable. Pero como podemos observar, no tenemos ningún punto. Aquí tenemos la línea superior e inferior, la línea central. No tenemos ningún grupo que sobresalga, entonces tenemos que nuestra gráfica es estadísticamente estable. Está bajo control estadístico y nos pide que se haya tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Vamos a realizar de estos, vamos a verificarlo. Vamos a ir a asistente. Vamos a ir a asistente, gráficas de control, vamos a seleccionar gráfica XR porque es un tamaño de subgrupo. Es aquí como como lo podemos observar, que era lo que habíamos comentado. Tenemos tamaño de subgrupos de 8 o menor. Cuando seleccionamos la gráfica X barra S, tenemos que nuestro subgrupo es mayor a 8. En el ejercicio 3 nos pide que subamos a 10. Vamos a tener que seleccionar esta. Por lo pronto vamos a seleccionar esta. Tenemos la columna de datos, tenemos las onzas. Y el tamaño de subgrupos. Perdón, el tamaño de subgrupos tenemos que es de 5. Vamos a verificar. Sí, tenemos de 5 muestras, sí. Aceptamos. Aquí podemos observar los resultados. Nos muestra que la gráfica R dice, estable la media del proceso, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Nos indica que sí es estadísticamente estable. Los comentarios tenemos que la media de proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera del control. De la gráfica aquí podemos observar que no tenemos ningún punto rojo que esté fuera de control. Aquí nos indica los patrones de tendencia en la gráfica global, en la cíclica, cambios rápidos, cambios graduales, en la mezcla, la oscilación afuera de control excesivo. Y no los estamos mostrando los diferentes tipos de gráficas. Y aquí tenemos conclusiones que nos dicen que la estabilidad de la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control de ninguna de las gráficas. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, tenemos todo bajo control estadístico. En el siguiente punto nos indica que se ha tomado la decisión de incrementar a 10 unidades. Vamos a seleccionar este ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a hacer de 5, sino de 10 unidades. Muy bien, aquí ya tenemos los datos. Nos muestra los días, la muestra y las onzas. Tenemos que el número de subgrupos es de 10 para cada día. Tenemos en el día 1, tenemos que son hasta 10 grupos. Vamos a estadística, gráficas de control de subgrupos. Vamos a agarrar la XR. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado que tenemos nuestro número de subgrupos es mayor a 8. Si fuera menor, utilizamos la de arriba, pero vamos a utilizar esta. Tenemos las onzas y subgrupos nos indica que es de 10. Vamos a las pruebas, vamos a seleccionar todas y cada una de ellas. Estas son las mismas que ya habíamos mencionado para cada uno. Aceptamos y aceptamos. Aquí podemos observar que tenemos un punto que está fuera del rango superior. La media de la muestra está por encima del rango superior.
¿Qué nos está indicando esto? Que no hay un control estadístico, porque dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Aquí podemos observar que no tenemos un control estadístico. ¿Por qué? Porque tenemos un punto que está fuera. Ya nos había indicado que no hay. Que si está fuera de los límites no es estadísticamente estable. Aceptamos. Ahora vamos a realizar la gráfica que nos dice de calidad gráfica de corridas. ¿Para qué? Para responder la primera pregunta. Número de muestras. El tamaño de subgrupos es de 10. Aceptamos. Aquí tenemos la gráfica. Aquí nos muestra, como podemos observar, tenemos un punto que está en el número 8. Nos indica que el valor P aproximado para conglomerados es de 0.645, el valor P aproximado para las mezclas es de 0.355. Aquí podemos observar que no tenemos, que no es estadísticamente estable. Para vamos a realizar al asistente para poder observarlo mejor. Asistente, gráfica de control. Tenemos que la gráfica en el tamaño de su grupo, vamos a realizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos valores mayores a 8. Tenemos las onzas. Aquí tenemos que es de 10. Aceptamos. A partir de los datos que tenemos. Aquí ya nos está mostrando. ¿Qué nos está indicando esta? Nos dice, ¿es estable la medida del proceso? No tenemos que no es estable, porque en los colores verdes nos indica que sí es estable, lo tenemos hacia acá. ¿Por qué no es estable? Porque tenemos un punto que está fuera del rango superior. Muy bien, entonces, aquí en estas gráficas tenemos igual, nos muestra que hay uno sobre los límites superior, tenemos la gráfica global, acíclico, cambios rápidos, cambios graduales, tenemos de oscilación, de mezcla y la fuera de control excesivo. Tenemos aquí los comentarios. Aquí nos está indicando que la variación de proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control de la gráfica, sin embargo, la medida del proceso pudiera no ser estable. ¿Por qué? Porque hay un subgrupo que está fuera de control de la gráfica barra. Es posibilidad de que vea un 7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces aquí ya podemos observar que tenemos uno que no es estable. Y podemos concluir que no es bajo control estadístico, no está bajo control estadístico. Vamos con el siguiente ejercicio que nos indica el ejemplo de llenados de las latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Vamos a elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, la gráfica de la media R y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a mi mitad. Entonces aquí ya tenemos los datos, tenemos que son durante 30 días. Tenemos el número de muestra que es hasta 8 en el día 1, en el día 2 también hasta 8 y tenemos el peso de atún. Vamos a realizar la gráfica para la primera pregunta que nos pide. Gráfica de corridas, vamos a seleccionar el peso de atún. Y de subgrupos tenemos que son 8. Aceptamos. También vamos a realizar para un subgrupo solamente.
Y así nos va a mostrar todos y cada uno de ellos. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí nos está indicando que no hay. El valor aproximado para el conglomerado es de 0.229. Tenemos que está el valor P aproximado para las mezclas de 0.771. Y tenemos en la gráfica de una sola, aquí podemos ver la distribución, el valor P aproximado para las mezclas es de 0.551. Entonces podemos observar que está bajo control estadístico. Vamos a realizar la siguiente gráfica para la pregunta número 2, que nos pide la gráfica de la media R para determinar si está bajo control estadístico. Tenemos estadística, gráfica de control, subgrupos de la... Tenemos que es el peso del atún, tenemos que es de 5, las opciones de la barra. Vamos a seleccionar todas y cada una de ellas. Ya las habíamos mencionado lo que significa, a qué se refiere cada una de estas. Aceptamos. Tenemos la gráfica. En la gráfica podemos observar que tenemos un punto rojo en el rango de la muestra. En el rango de la media de la muestra tenemos que está todo bajo control estadístico. Este nos está mostrando, es el 16 de rango de la muestra de 1.377. Los resultados de la prueba nos dice que el 2.9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central de la prueba falló en los puntos 16. Vamos a asistente. Atún. Tenemos el tamaño de la muestra que es de 5 y los datos aceptamos. Aquí podemos observar que nos dice es estable, la medida del proceso es del control estadístico. Tenemos un control estadístico, nos dice que sí. Dice, incluso cuando un proceso es estable, el 0.7% de los subgrupos en la gráfica de barras pueden estar fuera de control, simplemente en virtud de las probabilidades. El comentario nos dice que la medida del proceso no es estable, ningún subgrupo está fuera de control, ya lo habíamos observado en la gráfica. Aquí lo podemos observar, ningún grupo está, aquí tenemos de la fuera de la línea de límite superior y límite inferior. Aquí tenemos las gráficas, tenemos los patrones de tendencia, tenemos global, el cíclico, cambios rápidos, tenemos la gráfica de cambios graduales, de oscilación, de mezcla y de fuera de control excesivo. Y en los comentarios tenemos, en la estabilidad dice, la medida y la variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control de ninguna de las gráficas, la cantidad de datos está bien, los datos correlacionados también están bien. Entonces, podemos decir que está bajo control estadístico. Y para la tercera pregunta nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica de la media S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. ¿Por qué la gráfica de la media S? ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro tamaño de la muestra es mayor a 15. Aquí ya tenemos los datos que nos pide que sean 15 datos. Perdón, durante 30 días, 15, aquí tenemos 15 para el día 1, para el día 2 tenemos, muy bien, tenemos el peso de atún. Para esto vamos a estadística, gráfica de control, subgrupos X. ¿Por qué? Porque es mayor a 8. En el subgrupos tenemos que es 15, las opciones de las pruebas, vamos a seleccionar todas y cada una de ellas.
así como lo hemos estado haciendo en los ejercicios. Aceptamos. Aquí ya nos está mostrando la gráfica. Podemos observar que tenemos en la medida de la muestra que está eh, bajo control estadístico, tenemos de la desviación estándar, tenemos un punto que está sobre la línea superior. En los resultados de la prueba de la gráfica de ese del peso de atún nos indica que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 las desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Vamos a asistente, gráfica de control. Vamos, el tamaño de su grupo es mayor a 8. Recuerden que nosotros teníamos un subgrupo de 8, por eso elegimos este. Y vamos, como ya es mayor a 8, que es de 15, vamos a elegir la gráfica de barras S. Los datos, el peso del atún. Y el tamaño de subgrupos es de 15. Vamos a seleccionar a partir de los datos que ya tenemos. Aquí nos está mostrando, si usted omite un subgrupo, este se excluirá de los cálculos de ambas gráficas. Aquí podemos omitirlo o no omitirlo, pero pues no lo podemos omitir. Aquí nos dice, ¿es estable la media del proceso? Nos dice que sí es estadísticamente estable. Incluso cuando un proceso es estable, el 0.7% de los subgrupos en la gráfica barra puede estar fuera del control simplemente en virtud de las probabilidades. Aquí en los comentarios nos dice que la media del proceso es estable. Aquí podemos observarlo. Tenemos también las gráficas del informe de estabilidad. Tenemos que dice utiliza una gráfica IM para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. En los comentarios nos indica que la medida del proceso de la desviación pudiera no ser estables aunque no hay subgrupos fuera de control de la gráfica barra. Hay un subgrupo fuera de control de la gráfica S. Esto puede afectar a la validez de los límites de control de la gráfica barra, por lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad. Como tenemos un punto fuera, aquí lo podemos observar, podemos concluir que no está bajo control estadístico, lo acabamos de observar. ¿Por qué? Porque tenemos un punto fuera de las líneas de límite superior. Tenemos en el punto 14.3 son las gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia de función de peso del tiempo y que incluye una línea central. Un límite de control inferior. Ahí tenemos las siglas y un límite de control superior. Vamos a revisar este ejercicio. Algunos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Y si hay un patrón o una tendencia o un ciclo que es evidente que no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Ya habíamos observado la línea superior y la línea inferior. Cuando está en la línea superior un punto número rojo, esto nos indica que no es estadísticamente estable. Es decir, existe uno por encima del límite de control superior o debajo del límite de control inferior. La regla de la racha 8, existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Un proceso es estadísticamente estable. Existe la probabilidad de 0.05 de que punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites. Es lo mismo que los ejercicios anteriores. Aquí tenemos el ejemplo número 1 para las gráficas de control por atributos. Tenemos ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today,
Gudian no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muertes. Es importante supervisar acerca de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construir una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números, los números de defectos. Vamos a meditar para poder realizar este ejercicio para verificar si la proporción P está bajo control estadístico. Aquí ya tenemos los datos. Tenemos el tamaño de lote que es de 10,000, tenemos los números de lotes, tenemos que es hasta 20 y el número de defectos que salieron por cada lote. Para esto vamos a estadística, gráficas de control, vamos a ir a gráficas de atributos y gráfica P. Aquí vamos a seleccionar los defectos, aquí vamos a seleccionar el número de lote, vamos a seleccionar las gráficas, tenemos las pruebas, vamos a seleccionar cada una de ellas. Aquí nos indica que el 3 es mayor a 3 desviación estándar de la línea central, 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central y 6 puntos consecutivos todos descendentes o todos ascendentes o todos descendentes y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Aceptamos. Aquí podemos observar nuestra gráfica de defectos. Aquí nos está indicando que tenemos en el 2 que están fuera de la línea de límite superior, que es la muestra 9 de la proporción 0.0016. Tenemos que es en la muestra 2, 18, perdón, aquí nos dice en el punto número 2 en la muestra 18, el punto número 2 en la muestra 19 y en la muestra 20. Vamos a seleccionar para, bueno. Aquí nos dice los resultados de la prueba para la gráfica P, los defectos nos dice que la prueba 2.9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Es donde falló la prueba. Vamos a asistente, gráfica de control. Vamos a seleccionar para los elementos defectuosos de la gráfica P, que es la que estamos utilizando ahorita. Columna de subgrupos, tenemos el tamaño del lote, vamos a seleccionar la partida de los datos. Aquí ya nos está indicando que tenemos el 1, el 9, el 10 y el 20 que están fuera del límite de control estadístico. ¿Qué nos indican los resultados? ¿Es estable la proporción de elementos defectuosos? No es estable. Aquí nos está indicando que no. ¿Por qué? Porque tenemos un punto que está sobre el límite central y está sobre el límite, no salen de los límites superior e inferior, pero tenemos 3 puntos que están, aquí tenemos las gráficas, de tendencia global, cíclica, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación de mezcla y de fuera de control estadístico. Tenemos también los comentarios que nos indican. Dice, la proporción de elementos defectuosos difiere no ser estable. 4 subgrupos de 20% están fuera de control. Hay una posibilidad de que vea el 0.7% de subgrupos fuera de control. Aquí ya nos está indicando. ¿Por qué? Porque pues aquí los podemos observar. Vamos a nuestro ejercicio que nos indica. No está bajo control estadístico, está dentro de los límites del control, pero no está bajo control estadístico. Pudimos observar que están dentro de los límites superior e inferior, pero no está bajo control estadístico. Vamos con el siguiente ejercicio que nos indica de las
Gráficas de control para atributos, ejercicio de desfibriladores de efectos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a Minitab. Muy bien, aquí ya tenemos los datos, tenemos que son 10,000 datos. Tenemos los defectos para cada uno, para cada lote. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y la proporción P. Vamos a seleccionar aquí los defectos. Vamos a seleccionar el tamaño de subgrupos en número de lote. Las opciones en las pruebas vamos a seleccionar cada una de ellas como el ejercicio anterior. Aceptamos. Aceptamos. ¿Qué nos está mostrando aquí? Que tenemos una gráfica P de defectos de nuestra proporción y nuestra muestra nos indica que está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún punto rojo que esté sobre el límite superior o el límite inferior, ni que esté ni dentro ni fuera. Para eso vamos a asistente, gráfica de control. Vamos a hacer la gráfica P. Seleccionamos los defectos. En la columna del tamaño del lote vamos a seleccionar, estimar a partir de los datos que ya tenemos. ¿Y qué nos está indicando aquí también? Dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Sí es estable. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún punto que esté fuera de los límites, superior ni inferior, ni dentro tampoco. Aquí tenemos las gráficas que nos dice, igual la misma gráfica, tenemos las gráficas de tendencia global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla, fuera de control excesivo. Tenemos también los comentarios. Aquí tenemos que en la estabilidad esta proporción de elementos defectuosos es estable, el número de grupos también lo tenemos bien, el tamaño de grupos está bien y la variación esperada también está muy bien. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión de que nuestro ejercicio de desfibriladores dice si es así, determine si está bajo control estadístico, tenemos que sí está bajo control estadístico esa proporción. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias.